Hola a todos, un saludo muy especial nuevamente. El día de hoy vamos a desarrollar un mapa bivariado, es decir, vamos a tomar dos variables numéricas y vamos a través de un código muy sencillo en RStudio a representar el siguiente mapa, que quiere mostrar básicamente la variable de área sembrada y de rendimiento en términos de cada uno de los departamentos de Colombia. Vamos a representar en 32 polígonos estas dos variables que van a representar cómo se puede representar la relación entre estas dos variables, el lugar donde se siembra y la cantidad de rendimiento o de toneladas por hectárea que se logran obtener por cada uno de los departamentos o cada uno de estos polígonos. Aquí nosotros podemos evidenciar claramente que el color opaco, gris o blanco, como lo alcanzan a ver, eh, representa que es un lugar o son los polígonos en donde no se ha desarrollado ni área sembrada y pues por consecuencia no hay rendimiento. Y luego, cada vez que se mueve el color hacia un azul o un verde mucho más intenso, entonces hay mayor rendimiento. Pero si también se ve o se identifica que hay un área sembrada mayor hacia un color marrón o rojo, y cuando pensamos en la interacción entre las dos, es decir, un lugar en donde se tiene muy buena área sembrada y además tienen muy buen rendimiento, estaríamos viendo lugares como este azul oscuro. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a entender cuál es la estructura de nuestros datos. Yo les voy a pasar a continuación estos dos archivos. ¿Listo? Que están contenidos básicamente el archivo de información gráfica donde están los polígonos, que se denomina departamentos, y también la información de datos bivariados que asocia básicamente cada polígono y las dos variables. Entonces vamos a revisar primero en ArcGIS el archivo de información geográfica denominada departamentos o el archivo .shape que contiene pues básicamente estos polígonos. ¿Qué es importante entender de allí? Que nosotros necesitamos tener en nuestro Excel con los datos la información de una columna con la que yo voy a primero anclar esos datos de Excel a mi polígono o a cada uno de mis polígonos. Entonces yo voy a tener presente esta misma escritura de Antioquia, Atlántico, hasta llegar al Bichada, y también el nombre o el encabezado de esta columna que se llama DPTO-CNMBR. ¿Listo? Que es básicamente el nombre de cada uno de los departamentos. Esta información es relevante para lo que vamos a hacer a continuación. Para ello vamos a revisar de nuevo el Excel. Yo les dejaré esta información en la descripción para que desarrollen el ejemplo y en consecuencia entiendan después cuando ustedes lo quieran aplicar para sus datos o el estudio que estén haciendo, cómo debe estar. Entonces, esta primera columna del Excel pues tiene que ser igual a la columna que les acabo de mostrar en ArcGIS. Tiene que tener el mismo encabezado, ¿cierto? Y la misma escritura, si está en mayúsculas, si tiene tilde o no tiene tilde. ¿Listo? Luego, aquí tenemos nuestras dos variables, que son las que yo voy a representar allá. Yo podría decir que esta variable hectáreas o de siembra o área sembrada es una variable X con la que yo voy a predecir una variable Y, que sería el rendimiento. Entonces uno diría, bueno, si tengo más hectáreas sembradas, tendría mayor rendimiento, pero no necesariamente porque aquí yo tengo eh, involucrada todo tipo de cultivos del país. ¿Listo? Pero entonces, simplemente a manera de ejemplo, para que ustedes vean cómo podemos relacionar estas dos variables espacialmente a través de un código en RStudio. Entonces, la siguiente columna, pues es la variable Y. Aquí iría a representarse en toneladas. Importante que estos datos no queden vacíos. ¿Listo? Que tengamos allí un valor de cero o eventualmente, si no lo hay, pues dejarlo también en un valor de cero. ¿Listo? Para que no nos genere error. Entonces, esta información es la que yo voy a mover en mi código. Ahora sí me voy a ir al RStudio. Es un código muy corto en realidad. Lo primero que hay que hacer es que ustedes importen estos paquetes con sus librerías. Yo ya lo hice. Esta primera línea que está acá lo hace en conjunto y nos ahorramos unas líneas de código y básicamente es necesario para todo el procesamiento que vamos a llevar a cabo. Yo voy a correr las librerías
ustedes tienen que correr los paquetes si no los tienen, esperan a que carguen y yo ya como tengo cargado los paquetes, pues puedo extraer todas estas librerías. ¿Listo? Luego, yo lo que voy a hacer acá es correr y atraer básicamente los datos de Excel y también de mi archivo .shape, ¿listo? O HP, SHP. Entonces, ¿cómo debo revisar esto? Vengo a archivo, a file, yo vengo acá a los tres punticos, voy a buscar dónde están esos archivos que yo estoy trabajando. Yo tengo una carpeta que se llama RStudio, le voy a dar a abrir, pero antes de eso venimos a la opción de More y le decimos que nos tome esa como la dirección de directorio o de trabajo. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo esta información que asocia dónde está mi carpeta con los datos y la información que necesito y ya R dijo, ah, bueno, de allá voy a tomar mi información. Entonces, como ya me mostró acá la información, yo sé que este es el archivo de Excel, datos-bivariados. Entonces, yo simplemente lo voy a llamar, como es un Excel, le digo que me lea un Excel y aquí le agrego el punto XLSX, que es el formato de Excel. ¿Listo? Le voy a dar correr y él va a crear un objeto que se llama datos.departamentos.colombia. ¿Listo? .col. Luego, yo sé que dentro de esta carpeta, por eso pongo SHP-departamentos, dentro de esta carpeta hay un archivo que se llama departamentos, fue el que les mostré en ArcGIS. Lo voy a correr y crea un objeto que se llama shape.departamentos. Luego, lo voy a unir por la columna que, o el nombre de la columna que es igual tanto en el Excel como en el archivo .shape, ¿listo? Que es esto que dice acá, dpto-cnmbr, ¿listo? Voy a correr esa línea y aquí estoy básicamente uniendo los datos. Luego aquí le voy a decir, bueno, ¿cómo me va a normalizar o a estandarizar los datos para que hablemos casi que el mismo idioma entre las dos variables? Yo lo que le voy a decir es que me genere los cuantiles de esa información, simplemente con estas dos líneas de código. Aquí yo, lo único que ustedes tienen que cambiar es que las variables o el nombre de las variables, de acuerdo a su base de datos, teniendo en cuenta la variable X, que yo la definí ahorita como las hectáreas, y la variable Y, que son básicamente el rendimiento, las toneladas por hectárea. ¿Listo? Ya he corrido esa línea. Luego ya esta información, ustedes la pueden correr ya por defecto, no hay ningún problema. Solamente hay como tres paletas diferentes a las que vamos a ver. Este es un color y por defecto hay otros dos. Creo que este es el mejor. Vamos a correrlo. Aquí simplemente nos está diciendo que, bueno, va a tomar de ggplot unas funciones para hacer el llenado, pues, de los colores. ¿Listo? Vamos a correrlo. Aquí ustedes agregan adicionalmente las leyendas que ustedes quisieran poner allí. Yo sé que para la variable X, hablamos es de área sembrada. Aquí vea, aquí hay una pequeña corrección que debo hacer. Y para la variable Y, pues estaríamos hablando de rendimiento, ¿cierto? Rendimiento. Listo. El tamaño que quisiéramos, ¿cierto? Y lo corremos. Esos son los títulos de la leyenda. ¿Listo? Lo corremos y aquí ponemos el título de todo el recuadro de la leyenda. Yo lo voy a llamar área sembrada y rendimiento o versus el rendimiento mejor en Colombia. Corro esa siguiente línea y luego acá básicamente me va a generar esta información en términos de normalizar y para que espacialmente se pueda ubicar mejor la información. Luego simplemente le doy que me visualice, acabo de crear un objeto que se llama mapa con las indicaciones de visualización. Le doy correr y voy a esperar. Es cuestión de 1 o 2 minutos mientras él termina de procesar y mientras genera el plot, ¿cierto? Que me va a mostrar mi mapa ya generado. Entonces vamos a esperarle unos 2 minutos aproximadamente mientras él carga la información y nos genera nuestro mapa bivariado. Luego de esperar 2 minutos, simplemente le van a dar clic aquí donde dice Zoom y él les va a abrir una ventana emergente donde les va a mostrar el plot en Zoom, ¿sí? Por las dimensiones no se deja mostrar
allá en la interfaz de R. Entonces, sacamos esta ventana emergente y nos muestra básicamente el desarrollo del mapa que acabamos de diseñar, que nos muestra entonces al final estas dos variables, rendimiento, ¿sí? Entre más hacia arriba esté el color, quiere decir que hubo mayor rendimiento, y hacia la derecha, el color que está hacia la derecha indica que hubo mayor área sembrada. Entonces, uno puede asociar básicamente y rápidamente que estas regiones o estos departamentos que están en este lado de Colombia tuvieron una baja siembra o hectáreas sembradas y en consecuencia también un bajo rendimiento en términos de toneladas por hectárea. Y luego va aumentando hasta que llegan a estos polígonos o departamentos con este color azul oscuro, que están por acá, estos colores, que muestran básicamente en donde se tiene una alta área sembrada, pero también un muy buen rendimiento, o el mejor rendimiento en términos de toneladas por hectárea. Es importante también uno identificar, por ejemplo, los de esta tonalidad que asocian, por ejemplo, que tuvieron una mediana área sembrada, sí, pero tuvieron igual un rendimiento mediano. Cosa que, por ejemplo, si uno encontrase este color muy claro, que no lo logro identificar, creo que no lo hay, pero sí lo hay, los de este color, que está aquí como un verde más oscuro, quiere decir que hubo bastante área sembrada, pero no fue el mejor rendimiento, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer ese tipo de análisis. O, por ejemplo, identificar un color de estos que, bueno, no está dentro de nuestro mapa, pero sí este color eh, marrón o morado, que quiere decir que hubo muy buen rendimiento en no mucha área sembrada, ¿cierto? Y entonces es allí donde yo puedo mezclar y espacializar dos variables que están relacionadas, por eso hablamos de variable X y variable Y, y que puedo pues ponerlo espacialmente en un mapa. Muy bien, les dejaré entonces en la descripción la información para desarrollar este ejemplo y el código por si lo quieren replicar en algún estudio.